En las brumas de la vieja Londres, donde el eco de los carruajes se mezcla con el humo de las fraguas, se ocultan secretos que desafían a la razón. Quizá escuches estas palabras en la calma de tu habitación o en medio de la noche silenciosa. Dime, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Ajusta bien tu abrigo y guarda silencio, porque lo que parecía un accidente entre hierro y fuego está a punto de revelar un misterio mucho más oscuro. Aquel amanecer en Baker Street se distinguía por una quietud poco frecuente. Las calles, apenas perturbadas por el rodar de algún carruaje solitario, parecían guardar una tregua con el incesante bullicio de Londres. En nuestra sala, la penumbra matinal se mezclaba con el humo azul que ascendía lentamente de la pipa de Holmes. Él, reclinado en su butaca, se hallaba absorto en pensamientos insondables, mientras yo hojeaba con distraída atención un ejemplar del Times. Nada parecía alterar aquella atmósfera de calma. Los relojes marcaban el paso del tiempo con serena monotonía, y por un instante creímos estar a salvo de todo sobresalto, como si el mundo exterior hubiera decidido detenerse en su curso. Pero en compañía de Sherlock Holmes, bien sabía yo que la serenidad era siempre preludio de algún repentino giro del destino. Ese giro llegó en forma de un golpeteo apresurado en la puerta. Mrs. Hudson, sorprendida por la urgencia, abrió sin demora y dejó pasar a un joven de aspecto modesto, cuya respiración entrecortada delataba tanto nervios como prisa. Llevaba en la mano un sobre ennegrecido por hollín, signo de haber estado expuesto al humo o al fuego. El muchacho, casi sin levantar la mirada, balbuceó unas palabras destinadas a mi compañero, como si le pesara la responsabilidad de traer consigo un mensaje funesto. Holmes, sin variar la serenidad de su postura, extendió la mano para recibirlo, y lo examinó apenas unos segundos antes de depositarlo en la mesa. El silencio que siguió se cargó de expectación. Yo sentí, con la intuición de quien ha visto muchas veces nacer un misterio en aquel salón, que la paz de la mañana había llegado irremediablemente a su fin. Tomé el sobre entre mis dedos y no pude dejar de advertir el olor penetrante a humo que aún desprendía. El papel, rugoso y chamuscado en los bordes, contenía una caligrafía algo temblorosa, como si hubiera sido escrita con premura. La misiva relataba un suceso inquietante. El maestro espadero Harold Fenwick había sido hallado sin vida en su propio taller, caído sobre una de sus espadas en circunstancias que la policía local calificaba de accidente. El remitente, un vecino anónimo, expresaba dudas acerca de tal conclusión y suplicaba la intervención del célebre detective. Mientras leía en voz alta aquellas líneas, noté en Holmes una quietud aún más intensa, como la de un cazador que acaba de percibir, entre los matorrales, el leve crujir de una presa invisible. Algo en aquella carta lo había atrapado de inmediato, aunque aún me resultaba imposible adivinar qué. Holmes me pidió el papel y lo sostuvo contra la luz, con la atención minuciosa de un médico que ausculta el pulso de un enfermo. Observó las manchas de hollín, el pliegue irregular, la presión de la pluma en cada trazo. «Nota usted, Watson», murmuró con voz baja, «que esta carta no fue escrita en la mesa tranquila de un hogar, sino de pie, en un ambiente de calor sofocante y escasa ventilación. Mire la irregularidad del trazo, y fíjese aquí. El sobre fue cerrado con dedos manchados de carbón. Eso nos dice algo de quien la escribió, aunque se empeñe en permanecer en el anonimato. Yo, que no había visto sino un simple papel sucio, me asombré una vez más de la rapidez con que Holmes descubría huellas invisibles para los ojos comunes. En aquel momento, la muerte del espadero dejó de parecer un accidente trivial. Holmes se recostó en su silla y dejó escapar una leve exhalación de humo. Sus ojos, antes abstraídos, brillaban ahora con una viveza particular. El enigma lo había reclamado por completo. Conozco bien esa transformación.
La languidez de su ánimo se tornaba súbitamente en energía febril, y todo en su porte anunciaba que el intelecto se lanzaba de nuevo a la caza. Un accidente, Watson, rara vez presenta tantos elementos de duda, dijo con tono reflexivo. Aquí se oculta una mano, y tal vez una mente, que aún no se dejan ver. Tras un breve silencio, Holmes se levantó con resolución y se dirigió a la ventana, como si la visión de Londres lo ayudara a ordenar sus pensamientos. «Prepárese, mi estimado amigo», dijo finalmente. «Este asunto requiere de nuestra atención inmediata. No podemos dejar que la verdad, oscurecida por el humo de una fragua y por la indiferencia de la policía, se pierda sin ser reclamada». Yo asentí sin vacilar. Había aprendido que, en tales momentos, resistirse al ímpetu de Holmes era tan inútil como pretender detener el curso del Támesis. La mañana que había empezado en calma se había transformado en el umbral de una nueva investigación, cuyo desenlace aún ignorábamos, pero cuyo magnetismo ya nos arrastraba sin remedio hacia adelante. Apenas una hora después de recibir la misiva, ya nos encontrábamos en el interior de un coche de caballos que avanzaba con parsimonia desde Baker Street hacia las afueras de la ciudad. Holmes, con el rostro medio oculto tras la sombra de su sombrero, parecía hundido en un mar de pensamientos, y no respondió a mis intentos de conversación más allá de un breve gesto con la mano. Yo me acomodé en el asiento opuesto, sintiendo la peculiar mezcla de expectación y resignación que siempre me acompañaba al inicio de sus investigaciones. La familiaridad del trayecto contrastaba con la incógnita que nos aguardaba, y, mientras el vehículo rodaba sobre los adoquines húmedos, presentí que aquel silencio de mi compañero escondía ya el germen de conclusiones que yo no alcanzaba a vislumbrar. El coche se internó en calles cada vez más bulliciosas, donde vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías y los transeúntes se abrían paso entre carruajes y tranvías. La ciudad ofrecía su rostro más ruidoso y enérgico, lleno de voces, discusiones y prisas. Observé aquel espectáculo con el interés propio de quien siempre ve en Londres un escenario inagotable de dramas humanos. Mi compañero, sin embargo, parecía insensible al bullicio. Permanecía inclinado hacia adelante, los dedos enlazados, los ojos fijos en un punto invisible. Era como si todo lo que nos rodeaba careciera de sustancia, y su atención estuviera ya recluida en el taller ennegrecido de un espadero que aún no habíamos visitado. Poco a poco, las casas de ladrillo dieron paso a almacenes y construcciones más sombrías. El aire, antes impregnado del olor a pan recién horneado o a café, se volvió denso con el humo de fábricas que se alzaban en filas interminables. Chimeneas ennegrecidas escupían nubes que ocultaban el cielo, y un sopor de hierro y carbón parecía envolver todo el entorno. El traqueteo del coche se hacía más áspero sobre caminos mal empedrados, y tuve la impresión de adentrarme en un mundo paralelo, donde la vitalidad de la ciudad se transformaba en la crudeza de la producción industrial. Miré de reojo a Holmes esperando algún comentario suyo, pero su silencio se mantenía intacto, como si cada bocanada de humo que penetraba por la ventana no hiciera sino avivar un pensamiento secreto en su mente. Me refugié entonces en la contemplación de los hombres que marchaban hacia sus labores. Sus pasos eran pesados, sus rostros marcados por el cansancio, y en sus ropas se adivinaba la huella de hollín y ceniza. Escuché a lo lejos el compás de martillazos que golpeaban un yunque, con esa cadencia que parece marcar la respiración de un barrio entero. El calor, extraño para una mañana fresca, emanaba de talleres donde el fuego nunca se extinguía. Pensé en la fragua que nos aguardaba, y en cómo el trabajo del hierro podía ser al mismo tiempo noble arte y sombría condena. En medio de esas observaciones, no pude evitar preguntarme qué secretos podía esconder aquel lugar donde la vida cotidiana estaba marcada por un sonido tan constante como inexorable.
Holmes apenas movía los labios, como si recitara fórmulas invisibles para ordenar los fragmentos de un rompecabezas aún incompleto. Lo conozco demasiado bien para saber que, en esas pausas de aparente inactividad, su mente avanza con una rapidez vertiginosa. Su mirada, fija en el vacío, se interrumpía solo para un leve tamborileo de los dedos en la madera del coche. Comprendí que ya había tejido, si no una hipótesis, sí un marco de posibilidades que pronto pondría a prueba. Yo me limité a guardar silencio, respetando esa concentración férrea que a menudo precedía las deducciones más brillantes de mi amigo. Al fin, el coche se detuvo en un área donde el aire parecía más espeso, cargado de humo y de una humedad impregnada de carbón. El cochero señaló con un ademán el conjunto de talleres que se extendían a nuestra izquierda. Descendimos, y mis botas se hundieron en un suelo ennegrecido por años de hollín. Sentí un malestar indefinible, como si el mismo ambiente hostil anunciara la cercanía de un misterio aún oculto. Holmes, sin pronunciar palabra, ajustó el ala de su sombrero y se encaminó con paso firme hacia la fragua señalada en la carta. Yo lo seguí, consciente de que la calma aparente había quedado atrás y que lo que nos aguardaba tras aquellas puertas era el verdadero comienzo de nuestra pesquisa. Una densa penumbra nos envolvió al franquear la puerta del taller. El aire era sofocante, cargado de calor y de un olor penetrante a hierro candente y aceite rancio. El resplandor anaranjado de la fragua agonizante iluminaba apenas los rincones, donde herramientas oscuras colgaban como sombras amenazantes. El suelo estaba marcado por cenizas recientes y el silencio reinante se interrumpía solo por el crepitar de algún carbón aún vivo. Sentí, al dar el primer paso, que estábamos ingresando en un santuario profanado, donde el noble arte de forjar espadas se había visto súbitamente ensombrecido por la tragedia. Mi pulso se aceleró sin que pudiera evitarlo. Aquel ambiente opresivo parecía presagiar la gravedad de lo que íbamos a contemplar. Allí, junto al yunque y bajo la luz mortecina de la fragua, yacía Harold Fenwick, el maestro espadero. Su cuerpo estaba rígido, extendido de lado, con el rostro ennegrecido por el hollín y los cabellos pegados por el sudor. Una espada incompleta descansaba a escasos centímetros de su torso, la hoja brillante manchada de un oscuro rastro. Todo indicaba que había caído sobre su propia creación, víctima de un golpe fatal. Había en aquella visión un matiz profundamente irónico y cruel. Un hombre que había consagrado su vida al acero había encontrado la muerte en el filo de su propio trabajo. Me detuve un instante, conmovido por la solemnidad de la escena, mientras Holmes inclinaba apenas la cabeza para captar detalles que escapaban a mi entendimiento inmediato. Un inspector local, con gesto satisfecho, nos explicó sin demora su parecer. El espadero, agotado por el calor y la fatiga, habría tropezado y caído sobre la espada en pleno trabajo. Señaló el desorden de las herramientas y la fragua aún encendida como pruebas de una muerte accidental. Su tono era categórico, como quien desea cerrar el asunto antes de que surjan complicaciones. Yo escuché aquellas palabras con un dejo de duda, pues me parecía extraño que un hombre de oficio tan diestro cayera víctima de una torpeza semejante. Holmes, entretanto, permanecía en silencio, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el cuerpo, como si la versión oficial fuese apenas una capa superficial de un enigma mucho más complejo. El silencio que se apoderó del taller tras las palabras del inspector me resultó incómodo. Había en aquel lugar un aire pesado, una densidad casi moral, que me erizaba la piel. El cuerpo del maestro, la espada a su lado, las sombras proyectadas en las paredes. Todo me producía una inquietud difícil de expresar. Notaba también que los presentes, algunos obreros y vecinos curiosos, evitaban mirar demasiado tiempo el cadáver, como si un instinto les advirtiera de que allí había algo más que una desgracia fortuita. Yo mismo experimenté un malestar que no era solo físico,
sino también espiritual, como si el espacio entero guardara un secreto que aún no estaba dispuesto a revelar. Holmes se inclinó sobre el cuerpo con la parsimonia de un anatomista y comenzó a observar con una atención que rozaba lo obsesivo. Analizó el ángulo de la herida, la posición de los brazos y la dirección de la caída. Examinó el suelo, marcando con su bastón pequeñas huellas de raspaduras que parecían incongruentes con el relato de la policía. Sus ojos, siempre serenos, brillaban ahora con esa concentración glacial que anunciaba la proximidad de una deducción. Observó también la hoja de la espada, señalando con la uña un pequeño detalle en la superficie metálica, como si hubiera sido colocada deliberadamente junto al cuerpo. Yo, incapaz de seguir sus razonamientos, me limité a registrar la intensidad con que examinaba cada sombra, cada mancha, cada gesto congelado en la muerte de aquel hombre. En un rincón del taller, casi oculto por un banco de trabajo, una herramienta llamó la atención de Holmes. Se trataba de una pesada tenaza, colocada de tal forma que parecía haber caído al azar. Sin embargo, él la levantó con cuidado y señaló el polvo desplazado alrededor. La pieza había sido movida recientemente, quizá a propósito. Aquello que a mí me habría parecido un simple descuido, adquiría en sus manos un valor revelador. Holmes no pronunció palabra, pero el ligero fruncimiento de sus cejas me indicó que acababa de encontrar la primera grieta en la versión de un accidente. El taller entero, con su penumbra y su calor sofocante, se transformaba ahora ante mis ojos en el escenario probable de un crimen aún oculto. En torno al cuerpo del espadero y a la sombra aún viva de la fragua, se había congregado un pequeño grupo de personas cuya sola presencia bastaba para cargar el aire de tensión. Observé sus semblantes, un muchacho que no dejaba de retorcerse las manos, una mujer de porte altivo y mirada contenida, y un caballero de modales aristocráticos que se mantenía erguido con aire de fastidio. El silencio que reinaba entre ellos no era el de la consternación inocente, sino el de quienes saben más de lo que dicen. Sentí que aquel círculo, aparentemente casual, encerraba las claves de un drama oculto, y comprendí de inmediato por qué Holmes fijaba en cada uno de ellos una mirada que era al mismo tiempo escrutadora y serena. El primero en ser interrogado fue el joven aprendiz, Thomas Gray, cuyas manos manchadas de hollín temblaban tanto como su voz. Narró los hechos de manera atropellada, asegurando que había encontrado al maestro caído cuando regresó al taller después de un breve recado. Sus frases se interrumpían con vacilaciones y su mirada, incapaz de sostener la de Holmes, se perdía en el suelo. Yo, que he visto a muchos hombres bajo presión, advertí que no era solo la pena lo que le atenazaba, sino un miedo interior difícil de disimular. Cada gesto suyo parecía ocultar más de lo que confesaba, y tuve la impresión de que aquel muchacho llevaba a cuestas un secreto que lo superaba. Holmes, mientras tanto, se limitaba a observar, como quien mide la distancia exacta entre la verdad y la mentira. A continuación, fue llamada la viuda, Eleanor Fenwick, cuyo porte distinguido contrastaba con la rudeza del taller. Su voz era firme, demasiado controlada para una mujer que acababa de perder a su esposo en circunstancias tan abruptas. Declaró que había escuchado ruidos extraños en la noche anterior, aunque se apresuró a restarles importancia. Lo que me sorprendió fue la ausencia de lágrimas. En su rostro había una rigidez casi orgullosa, como si el dolor se hallara relegado a un lugar inaccesible. Sus manos, enguantadas de negro, permanecían inmóviles sobre su regazo, salvo por un leve temblor que apenas perceptible desmentía la serenidad de su actitud. Pensé entonces que el duelo, cuando es demasiado contenido, revela tanto como la desesperación más desbordada. Holmes inclinó apenas la cabeza, y esa mínima señal me indicó que había captado un matiz que escapaba a mi percepción. El caballero que se presentó como Sir Reginald Collingwood lo hizo con el aire de quien no admite réplica. Su voz
resonó firme, modulada por una arrogancia cultivada en los salones de la alta sociedad. Insistió repetidas veces en la importancia de la espada ceremonial que había encargado a Fenwick y que debía estar terminada con premura. No ocultó su irritación ante la torpeza que había puesto fin a la vida del maestro, como si la muerte del hombre fuera menos trascendente que la interrupción de su propio proyecto. Percibí en él un interés desmedido por el objeto inacabado, un interés que no parecía guardar proporción con una simple compra, por muy distinguida que fuese. Holmes lo escuchaba con atención gélida, y yo comprendí, por la ligera contracción de sus labios, que había registrado en esas palabras un exceso revelador. Cuando todos hubieron hablado, el conjunto de sus relatos formaba un tapiz irregular, lleno de hilos sueltos. Thomas aseguraba haber salido del taller en una hora en que la viuda lo recordaba aún trabajando. Eleanor hablaba de ruidos nocturnos, mientras Sir Reginald negaba haber estado en la vecindad en esos días. Holmes, sin interrumpirlos, iba tomando notas mentales. Su mirada se movía de un rostro a otro, como si confrontara cada palabra con una verdad oculta en su interior. Yo mismo advertí la dificultad de conciliar las declaraciones, y tuve la impresión de que cada uno de aquellos personajes se empeñaba en encubrir un aspecto de la historia. La voz del inspector, que insistía en la hipótesis del accidente, parecía más y más endeble frente a la maraña de contradicciones que se extendía ante nosotros como un mapa borroso de intereses ocultos. Fue entonces cuando mis ojos repararon en un objeto que descansaba sobre el banco de trabajo, una espada a medio concluir, cuya hoja lucía un grabado incompleto, interrumpido con brusquedad. La superficie metálica reflejaba la luz de la fragua y parecía cargar con el peso de un secreto no revelado. Holmes se acercó a ella con una calma estudiada, recorriendo con los dedos la inscripción que se desvanecía en la mitad de la línea. «Aquí», dijo, apenas audible. Se detuvo la mano del maestro, y no por simple azar. Yo percibí en esas palabras un eco de misterio aún más profundo, como si aquella pieza de acero fuese el verdadero testigo del drama, una clave silenciosa que nos conduciría más allá de los rostros inquietos y de sus relatos fragmentarios. Y en mi interior sentí que el caso, lejos de aclararse, se adentraba en tinieblas más densas. Holmes adoptó aquella actitud suya tan característica de preguntar con suavidad, como si apenas quisiera perturbar el aire, y sin embargo cada una de sus palabras parecía clavarse en la mente de los sospechosos. Thomas Gray contestaba en frases breves, temiendo tropezar con alguna contradicción. Lady Eleanor modulaba sus respuestas con fría cortesía, ocultando tras esa máscara cualquier signo de emoción. Y Sir Reginald, aun con la altivez de su rango, escogía con excesivo cuidado cada palabra, como si el mero hecho de hablar pudiera comprometerlo. Yo, que me mantenía al margen, notaba que la sutileza del método de Holmes desarmaba cualquier pretensión de seguridad. Las voces se volvían más bajas, las pausas más largas, y lo no dicho resultaba tan significativo como lo expresado. Fue entonces cuando advertí detalles que me impresionaron más que los mismos testimonios. Gray, en su nerviosismo, se frotaba constantemente las manos manchadas de hollín, dejando escapar partículas oscuras sobre la mesa. La viuda evitaba sostener la mirada de Holmes, desviando los ojos hacia la espada inacabada, como quien contempla un destino maldito. Y el noble, por momentos, tensaba la mandíbula hasta que sus palabras se volvían casi un murmullo. Aquellas manos inquietas, aquellas miradas esquivas y esos silencios pesados revelaban, con mayor claridad que cualquier discurso, la verdad de conciencias perturbadas que se negaban a salir a la luz. Cuando la jornada terminó y la oscuridad descendió sobre el taller, un ambiente extraño se apoderó del lugar. Las lámparas de aceite proyectaban sombras largas y deformes sobre las paredes ennegrecidas, y el aire cargado de hollín parecía más denso que nunca. Yo sentía el sopor de la fragua apagada
mezclarse con la humedad de la noche, como si el espacio mismo respirara un misterio aún sin resolver. Había en aquella quietud algo opresivo, como si el taller se transformara en un vigía sombrío, dispuesto a guardar en su silencio las claves de un secreto aún oculto. Fue en ese silencio, tan pesado que casi dolía en los oídos, cuando un ruido seco e inesperado nos hizo estremecer. Un estrépito metálico, semejante al choque de hierro contra hierro, resonó desde la parte trasera del taller. Holmes se irguió al instante, con la serenidad fría de quien esperaba una confirmación. Yo, en cambio, sentí un sobresalto en el pecho, pues la idea de que alguien pudiera rondar en la oscuridad de aquel barrio industrial me llenaba de aprensión. El ruido se desvaneció tan súbitamente como había surgido, pero su eco quedó flotando, como una advertencia velada de que no estábamos solos en nuestra vigilia. No tardamos en escuchar un leve crujido en la puerta lateral. Alguien intentaba, con manos cuidadosas, forzar la cerradura. Holmes me indicó con un ademán que guardara silencio, mientras se acercaba con pasos suaves. Yo, conteniendo la respiración, percibí el roce metálico insistente, como un ladrón que se cree protegido por la oscuridad. El esfuerzo fue interrumpido de improviso, quizá porque el intruso sospechó haber sido descubierto. Todo volvió a quedar en calma, pero en mí permaneció la certeza de que alguien, en esa misma noche, buscaba desesperadamente entrar para borrar lo que pudiera delatarlo. El resto de la noche transcurrió en una tensa quietud. Holmes, con los brazos cruzados y la mirada fija en la penumbra, parecía escuchar voces que a mí me estaban vedadas. «Está más cerca de lo que imaginamos, Watson», susurró en un momento, «y mientras lo creamos oculto, él nos observa». Yo comprendí entonces que la caza había comenzado, y que no éramos los únicos en vigilar aquel taller. Holmes, con la frialdad de un contable que revisa una cuenta, desplegó un pequeño recibo encontrado entre los papeles del taller. Se trataba de una compra de carbón, fechada un día después de la muerte de Fenwick. Lo sostuvo a contraluz, examinando la tinta aún fresca, y señaló que sería imposible que el maestro espadero hubiera realizado aquella transacción estando ya muerto. El inspector murmuró algo sobre un error de registro, pero Holmes se limitó a esbozar una sonrisa casi imperceptible. Yo comprendí entonces que aquel fragmento de papel, insignificante en apariencia, contenía una disonancia demasiado evidente para ser ignorada. Algo en la cronología del caso había sido manipulado, y ese detalle abría una grieta en la narrativa oficial del accidente. Entre las cenizas del hogar hallamos un pedazo de papel ennegrecido que conservaba apenas unas líneas legibles. Reconocí de inmediato la caligrafía firme de Fenwick. En el texto fragmentario se mencionaba una deuda, descrita con la urgencia de quien teme ser despojado de todo. Leí aquellas palabras en voz alta, sintiendo que el aire mismo del taller se volvía más denso con su resonancia. ¿Qué deudas podían perseguir a un hombre dedicado al oficio noble de la espada? La idea de una presión económica, quizá de un acreedor implacable, añadía un matiz sombrío al retrato del difunto. Observé a Holmes. Sus ojos brillaban, no por sorpresa, sino por confirmación de una sospecha que ya rondaba en su mente. La carta, incompleta, incluía una referencia a un asunto delicado y a la necesidad de mantener silencio. El inspector, con prisa por hallar explicaciones fáciles, sugirió un posible chantaje de índole sentimental, una relación ilícita que hubiera terminado en extorsión. Yo, debo admitirlo, sentí el peso de esa posibilidad, pues la viuda de Fenwick parecía ocultar bajo su serenidad un mar de emociones reprimidas. Holmes, sin embargo, rechazó la hipótesis con calma. «No se deje arrastrar por el señuelo, Watson», dijo con voz firme. «El lenguaje de esta carta es de negocios, no de pasiones. Si hay un chantaje, será por dinero, no por amores». Aquel matiz, señalado con la precisión quirúrgica de su razonamiento,
me recordó cuán fácil es dejarse guiar por las apariencias y cuán engañosas pueden ser las sombras que proyecta un texto incompleto. Holmes dirigió su atención al suelo ennegrecido, donde el polvo de carbón y el aceite formaban una superficie blanda que retenía huellas. Con el bastón señaló varias impresiones profundas que, a diferencia de las del maestro, eran más estrechas y alargadas. «Estas botas no pertenecen a Fenwick», afirmó con absoluta seguridad. Su calzado era ancho, gastado en los bordes, propio de quien pasa largas horas de pie ante el yunque. Aquí, en cambio, tenemos un visitante cuya pisada es más ligera y cuya presencia nadie parece recordar. Sentí un escalofrío. Aquellas huellas, invisibles para todos salvo para Holmes, revelaban la proximidad de una sombra desconocida, alguien que había estado allí la noche de la tragedia y que había dejado una marca inadvertida, como una firma involuntaria. Para mí, todo comenzaba a mezclarse en un torbellino confuso. Un recibo fechado en el futuro, una carta quemada que hablaba de deudas, una insinuación de chantaje y unas huellas que no correspondían al maestro. Cada pieza parecía tener lógica en sí misma, pero al encajarlas surgía un cuadro incoherente. La policía insistía en el accidente, pero esa versión se deshacía a cada nueva observación. La viuda, el aprendiz, el cliente noble. Todos tenían motivos posibles, y todos se contradecían en algún punto. Me invadió la sensación de que estábamos frente a un rompecabezas deliberadamente enredado, como si alguien hubiera sembrado pistas falsas para conducirnos al error. En ese instante sentí el peso de mi propia limitación. Mientras yo me ahogaba en la maraña de indicios, Holmes avanzaba con serenidad imperturbable. Mi amigo, sentado en un banco de trabajo, parecía ajeno al tumulto de hipótesis y comentarios que llenaban la estancia. Con los dedos entrelazados y los ojos semicerrados, guardaba un silencio casi meditativo. Yo sabía que en esa calma se libraba una batalla mental vertiginosa, donde cada indicio encontraba su lugar en un orden secreto. El inspector lo miraba con impaciencia, deseoso de una declaración inmediata, pero Holmes permanecía inmóvil, como un estratega que espera el momento justo para mover sus piezas. De pronto abrió los ojos, y en su mirada reconocí la claridad de quien ya ha vislumbrado una estructura invisible para todos los demás. Comprendí entonces que, aunque nosotros apenas veíamos fragmentos dispersos, él ya empezaba a ordenar la historia verdadera que se ocultaba tras la muerte de Harold Fenwick. Recuerdo con nitidez aquel instante de expectación, cuando Holmes, tras horas de observaciones minuciosas, se dispuso al fin a hablar. El taller entero parecía contener la respiración. El inspector, los sospechosos y yo mismo aguardábamos en silencio, como si las sombras de la fragua se inclinaran para escuchar. Holmes permanecía erguido, con las manos entrelazadas a la espalda, los ojos fijos en un punto invisible. Conocía esa actitud. Era la calma antes de la revelación, el momento en que su mente, tras reunir 1.000.000 de fragmentos, se preparaba para ordenar el caos en una secuencia de lógica cristalina. Holmes comenzó por la herida. Se inclinó, describiendo con la precisión de un cirujano la dirección del corte y la profundidad del impacto. «Observen», dijo con voz serena. «La trayectoria no corresponde a la de un hombre que tropieza. El filo ha penetrado en un ángulo imposible para una caída natural. Además, la fuerza ejercida excede la de un cuerpo desplomado bajo su propio peso. Era, en suma, un golpe guiado por otra mano. Yo observé el cadáver con renovada inquietud, comprendiendo que aquello que a mis ojos parecía un accidente se transformaba, bajo la luz de sus palabras, en un acto deliberado. A continuación señaló la fragua, aún impregnada de calor residual. «El fuego, caballeros, no miente», dijo Holmes, y con su bastón removió las brasas apagadas. Explicó que el carbón había sido avivado después de la muerte, con el propósito de alterar la escena.
El calor excesivo en objetos que no debían hallarse tan calientes a esa hora confirmaba su manipulación. Yo percibí entonces que el taller mismo había sido convertido en cómplice del crimen, un escenario rehecho a conciencia para engañar al ojo superficial. La fragua, lejos de ser mero instrumento de trabajo, se alzaba como un testigo mudo, cargado de secretos, que Holmes desentrañaba con impecable frialdad. Holmes, con un ademán pausado, reprodujo la posición en que hallamos al difunto. Trazó con su bastón la línea que describiría un cuerpo cayendo de manera natural, y luego la contrastó con la postura rígida en que lo encontramos. «Aquí está la contradicción esencial», afirmó. «El maestro no pudo haber caído así por accidente. Fue desplazado después, colocado de manera que su muerte pareciera torpe y fortuita. El detalle, invisible a primera vista, se volvía ahora evidente incluso para mí. La escena había sido compuesta como un cuadro mal pintado, con trazos que revelaban la mano de un falsificador apresurado». Holmes condujo nuestra atención al suelo ennegrecido. Allí, con ojos de halcón, distinguió raspaduras que delataban el arrastre de un objeto pesado y huellas que no correspondían al calzado del espadero. «Vean ustedes», explicó. «El maestro Fenwick calzaba botas anchas, gastadas en el talón. Estas marcas, en cambio, pertenecen a un calzado más estrecho, quizá de cuero fino. Además, las raspaduras sugieren que el cuerpo fue movido. No hay accidente en ello, sino voluntad humana». Un murmullo recorrió el taller. Yo, en silencio, sentí que esas huellas eran como palabras no pronunciadas, un lenguaje de pisadas que Holmes traducía con una claridad desarmante. Holmes tomó la espada inacabada y la sostuvo a la altura de la lámpara. El grabado en la hoja se interrumpía de manera abrupta, como si la mano del maestro hubiera sido apartada bruscamente de su labor. «Aquí está la señal de la interrupción», dijo. «El trabajo de un artesano no se abandona así, sin orden ni motivo. La línea quebrada es la huella de un instante violento, de una acción que truncó su obra y su vida. Ese detalle, invisible al ojo profano, era a sus ojos una firma del crimen. Yo no pude evitar estremecerme. Aquel hierro incompleto parecía guardar en silencio el último aliento del espadero». A medida que Holmes desgranaba sus observaciones, la sala se sumía en una certeza inquietante. La hipótesis del accidente se desmoronaba bajo el peso implacable de la lógica. Yo, que hasta entonces había vacilado entre la duda y la credulidad, sentí que toda niebla se disipaba. Estábamos frente a un asesinato, meticulosamente disfrazado. El aire mismo del taller parecía haber cambiado, cargado ahora de una tensión que anunciaba que la verdad, aún oculta en sombras, se hallaba a punto de emerger. Holmes decidió reunir a todos los implicados en la fragua, ese espacio que parecía contener aún el eco del crimen. El calor sofocante del lugar, mezclado con el olor penetrante del metal trabajado, acrecentaba la tensión. Nos hallábamos allí, la viuda, rígida y distante, el joven aprendiz, con las manos manchadas de hollín que no lograba ocultar, y Sir Reginald, que mantenía un gesto de superioridad casi insolente. El inspector local permanecía expectante, aunque con evidente fastidio. Yo, observando aquel cuadro, sentí que el aire mismo se había vuelto más pesado, como si la verdad aguardase en silencio a ser desvelada. Holmes, con voz clara y firme, inició su exposición. Señaló la fragua y explicó cómo había sido avivada después de la muerte, alterando temperaturas y confundiéndonos acerca del momento exacto del deceso. Mostró las herramientas desplazadas de su lugar habitual, indicando que habían sido recolocadas para simular un accidente. «No fue la torpeza del maestro lo que lo condujo a la muerte», dijo con serenidad glacial, «sino la mano de otro que quiso disfrazar la escena». Cada palabra suya caía como un peso sobre los presentes, y yo advertí en sus rostros la inquietud de quien se sabe observado hasta en lo más íntimo.
La atención de Holmes se dirigió entonces al muchacho Thomas Gray. Sus dedos temblorosos se entrelazaban en un intento inútil por controlar la ansiedad. Holmes enumeró las pruebas: las huellas estrechas en el suelo, el recibo con fechas imposibles, la herramienta movida con torpeza. Cada detalle apuntaba hacia él. El joven palideció visiblemente y, al ser increpado, apenas logró articular frases entrecortadas. Sus labios murmuraban excusas, pero sus ojos lo traicionaban con un terror creciente. Yo sentí compasión por aquella figura frágil, atrapada en la red de indicios que lo cercaban por todas partes. Holmes avanzó un paso más en su razonamiento. Expuso cómo Gray, joven de ambición desmedida, había cedido ante la promesa de obtener dinero y reconocimiento. «La codicia, Watson», dijo, como si hablara solo para mí, «es la más antigua de las cadenas humanas». El aprendiz vio en la muerte de su maestro la oportunidad de liberarse de deudas y de ganarse un lugar que no habría obtenido de otra manera. Aquella explicación, lejos de sonar a simple acusación, tenía la fuerza de un diagnóstico clínico. El muchacho, con lágrimas apenas contenidas, confirmaba con su silencio lo que las palabras ya habían revelado. Pero Holmes no se detuvo allí. Con fría precisión, señaló que Gray no había actuado por iniciativa propia. Su mano ejecutó el crimen, sí, pero su voluntad fue arrastrada por la influencia de otro, Sir Reginald Collingwood. Con argumentos irrefutables, mostró cómo el noble había presionado al aprendiz, prometiéndole favores y amenazándolo con arruinarlo si no obedecía. La espada ceremonial, objeto de obsesión de Collingwood, era en realidad la pieza central de un complot que él mismo había orquestado. El rostro del caballero permanecía impasible, aunque advertí en la rigidez de su mandíbula la señal de un orgullo herido por haber sido desenmascarado. La tensión alcanzó su punto culminante cuando Holmes pronunció la conclusión inevitable. Gray era el ejecutor, pero Collingwood el verdadero instigador. En ese instante, un murmullo recorrió el taller. La viuda se llevó la mano al pecho, el inspector enmudeció, y yo mismo sentí que la atmósfera se volvía irrespirable. La verdad, hasta entonces envuelta en sombras, se revelaba con una nitidez dolorosa. Sin embargo, esa claridad no traía alivio, sino la perturbadora certeza de que la justicia difícilmente alcanzaría al más poderoso de los culpables. Holmes concluyó con una reflexión que resonó en todos nosotros. Señaló al aprendiz, que lloraba con el rostro hundido entre las manos, y dijo: «He aquí a un muchacho arrastrado por la codicia ajena, instrumento de la vileza de otro. La miseria de su acto es innegable, pero más perversa aún es la mente que lo utilizó». Yo contemplé a Gray con una mezcla de compasión y repulsión, comprendiendo que en él se resumía la tragedia de los débiles, ser víctimas y verdugos al mismo tiempo, en manos de los poderosos que los manipulan. El pobre Thomas Gray no tardó en derrumbarse bajo el peso de las pruebas y de la mirada implacable de Holmes. Su rostro, enrojecido y húmedo, se escondía entre las manos temblorosas, y sus palabras brotaban entrecortadas, como si cada una le costara un dolor insoportable. Admitió haber ejecutado el acto fatal, aunque alegó que no fue por odio ni rencor, sino por la desesperación de un joven atrapado en promesas y amenazas que no supo resistir. Yo lo observé con mezcla de compasión y repulsión. Allí estaba un ser humano despojado de toda defensa, convertido en su propio acusador, mostrando que la debilidad moral puede ser tan destructiva como la malicia deliberada. Sus sollozos resonaban en la fragua, desentonando con el silencio grave que pesaba sobre los demás. Muy distinto fue el comportamiento de Sir Reginald Collingwood. El caballero se mantuvo erguido, con el semblante impasible, como si las acusaciones que lo señalaban como instigador no lo afectaran en lo más mínimo. En su mirada se adivinaba la seguridad de quien confía en que su nombre y su rango lo preservarán de toda consecuencia. Ni una palabra de arrepentimiento, ni un gesto de conmoción.
más bien parecía fastidiado por la incomodidad de la situación, como si aquella revelación no fuera sino una inoportuna interrupción en su vida distinguida. Yo comprendí, con amargura, que la coraza de la posición social puede ser más resistente que cualquier evidencia, y que la justicia humana, rara vez, alcanza a quienes se amparan en ella. Confieso que en ese instante me invadió una tristeza amarga. Miré a Gray, reducido a lágrimas y desesperación, y luego a Collingwood, firme en su arrogancia, protegido por la invisible muralla de su rango. La balanza se inclinaba con descaro, no por el peso de la verdad, sino por la influencia del poder. Vi con claridad que la justicia no es una sola para todos los hombres, y que en la sociedad en que vivimos, la verdad puede descubrirse, pero no siempre imponer sus consecuencias. Esa certeza me produjo un desasosiego más profundo que el mismo crimen. Holmes, hasta entonces callado, habló con un tono sombrío que pocas veces le había escuchado. La verdad, Watson, es inmutable, pero la justicia, tal como los hombres la entienden, es frágil y moldeable. Hemos expuesto las piezas del juego, pero el jugador más poderoso no será removido del tablero. Luego, tras un silencio breve, añadió con frialdad: no obstante, aunque la ley no lo alcance, el conocimiento de su culpa lo seguirá donde quiera que vaya. Esa afirmación, pronunciada sin énfasis, encerraba un consuelo incierto, la victoria del intelecto, pero la derrota ante la corrupción de la realidad. Yo advertí en sus ojos un matiz de amargura, como si incluso él, el hombre de la razón pura, no pudiera sustraerse al desencanto de contemplar los límites de la justicia humana. Después de sus palabras, nadie habló durante un largo rato. La fragua, antes escenario de la labor del maestro, parecía ahora un espacio enlutado por un doble crimen, el de la muerte de Fenwick y el de la impunidad que se cernía sobre su instigador. Los presentes se mantenían inmóviles, y yo sentía que el silencio pesaba como una losa. Fue un silencio desprovisto de alivio, porque la verdad, aun habiéndose impuesto, no traía consigo la serenidad que hubiéramos esperado. Era la clase de victoria que deja tras de sí una herida moral más profunda que la duda misma. Al abandonar aquel lugar, no pude evitar reflexionar que, aunque el enigma había sido resuelto con la claridad acostumbrada de Holmes, quedaba abierta la herida del honor reparado. El culpable había sido desenmascarado, pero no castigado. Sentí que esa grieta en el orden moral de los hechos era más dolorosa que el misterio inicial, porque mostraba con crudeza que la verdad, por sí sola, no basta para restituir la justicia. Nunca como en aquella ocasión sentí tan vívidamente el contraste entre el bullicio del mundo exterior y la calma de Baker Street. El coche de caballos nos condujo de vuelta bajo la lluvia fina de Londres, y cada piedra mojada del pavimento me parecía arrastrar consigo un fragmento del caso que acabábamos de cerrar. Al abrirse la puerta de nuestra morada, me envolvió de inmediato el olor familiar del tabaco de Holmes, las viejas cortinas pesadas y la presencia tranquilizadora de los objetos de siempre. Sin embargo, aquella seguridad doméstica no lograba disipar el peso que traíamos del taller del espadero. Yo sentía, con claridad dolorosa, que la familiaridad de nuestro hogar no bastaba para borrar el recuerdo de las huellas en el suelo, de la confesión entre lágrimas y del silencio orgulloso del caballero intocable. Holmes se dejó caer en su butaca preferida sin pronunciar palabra. Encendió la pipa con movimientos automáticos y el humo ascendió en espirales perezosas que parecían reflejar la maraña de pensamientos en que estaba inmerso. Conozco el brillo de la satisfacción intelectual en sus ojos cuando un caso se resuelve con éxito, pero esta vez brillaban de otro modo, sombríos, cargados, de una gravedad que no buscaba triunfo, sino reposo. Observé que mantenía los labios apretados,
como si reprimiera un comentario que le resultaba demasiado obvio para ser compartido. Comprendí entonces que el desenlace, aunque lógico y certero, no lo complacía en lo más íntimo. Había desentrañado la verdad, sí, pero esa verdad se hallaba mutilada por la impunidad de un hombre protegido por su rango. En mi mente regresaba una y otra vez la imagen de la fragua. El fuego que se alzaba en aquel taller, símbolo del arte de Fenwick, se había convertido también en instrumento de ocultamiento y mentira. Pensé en la dualidad de ese poder, la capacidad de forjar espadas, de dar forma al hierro en manos humanas, y al mismo tiempo la de disfrazar un crimen bajo su humo. Reflexioné que la fragua era metáfora de la condición del hombre mismo, capaz de emplear sus dones para construir o para destruir, para iluminar o para oscurecer. Esa ambivalencia se me antojaba el verdadero enigma que Holmes había puesto al descubierto, más allá de culpables concretos. El calor sofocante de aquel taller seguía acompañándome como un recordatorio de que la verdad, aún revelada, puede ser deformada por la voluntad de quienes manejan el fuego de la influencia y el poder. El silencio se mantuvo largo rato, hasta que Holmes, exhalando una nube de humo, murmuró: «Hemos hallado la verdad, Watson, pero no la justicia». Respondí con un gesto de asentimiento, pues mis pensamientos coincidían con los suyos. Añadí con cautela que quizá el tiempo, más que la ley, acabaría cobrando su deuda a Collingwood. Él no replicó, pero el modo en que apretó la boquilla de la pipa me indicó que lo consideraba un pobre consuelo. Entre nosotros se estableció esa comunicación silenciosa que surge tras años de camaradería. Las palabras eran pocas, pero cada pausa, cada mirada, expresaba más que cualquier razonamiento, y en ese intercambio de silencios comprendí que había heridas morales que ni el intelecto más brillante puede cerrar del todo. Esa noche, mientras Londres dormía bajo la llovizna, escribí en mis notas la conclusión inevitable. Habíamos visto cómo la verdad, paciente y luminosa, puede imponerse al engaño, pero también cómo la justicia humana tropieza frente al muro invisible del privilegio. Pensé en Grey, reducido a lágrimas, y en Collingwood, altivo e intacto, y me pregunté si no era esa la mayor tragedia, la de un mundo donde la lógica puede desvelar el crimen, pero no siempre castigarlo. Holmes, absorto junto a la ventana, parecía escuchar mis pensamientos, aunque no dije palabra. Sus ojos permanecían fijos en la noche, como si buscaran en ella una respuesta que ni la razón ni la experiencia podían ofrecer. Y yo comprendí que ese límite, ese espacio entre la verdad y la justicia, era el terreno más oscuro en el que nuestra labor nos obligaba a vivir. Al cerrar mi cuaderno aquella noche, tuve la impresión de que el humo de la fragua seguía flotando en el aire, como un recordatorio de las verdades a medias que el mundo tolera. La lógica había iluminado el sendero, pero la justicia permanecía velada, inaccesible para quienes no poseen más que su nombre y su conciencia. A veces, lo más inquietante no es lo que descubrimos, sino lo que nunca podremos enderezar. ¿Y tú, frente a este desenlace, crees que la verdad basta aunque la justicia falle? ¿O habría sido mejor no saber nada y vivir en la duda? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te ha dejado pensando en las sombras que se ocultan tras la apariencia, te invito a darle like, compartirla con quienes disfrutan del misterio, dejar tu reflexión abajo y suscribirte para seguir explorando juntos los enigmas que aún aguardan ser contados.